Hola, y qué gusto darles la bienvenida a este análisis a fondo. Hoy vamos a hacer una inversión en un tema que, de verdad, arranca como de película. Sí, totalmente. Es una historia, fascinante. Yo estoy listísimo para desmenuzarla. Qué bueno, porque, a ver, para quienes nos escuchan y buscan entender cómo nacen las grandes obras de arte, a veces pensamos que la inspiración llega, no sé, en un momento de paz y silencio total. ¿No? Claro, la típica imagen romántica del artista en su estudio perfectamente iluminado. Exacto. Pero hoy vamos a ver que a veces el arte nace del caos más absoluto, del drama y hasta del frío. Hoy vamos a explorar un extracto padrísimo del texto Pinté fragmentos de ayeres y de sueños del artista Luis Aragón. Ujú. Un documento súper valioso, por cierto. Sí, en específico nos vamos a centrar en un relato que él tituló El grito de Miriam Rubinskis. Y la misión de hoy es rastrear cómo este artista pasó de la ruina personal total a crear monumentos públicos masivos. O sea, una evolución creativa que si te la cuentan, casi no la crees. No, está cañón. Y quiero empezar pintando una imagen visualmente, bueno, absurda, sacada directo del texto. Imagínate esto. Es de noche en la Ciudad de México y hay un automóvil precioso estacionado en la calle. Un Thunderbird color rosa salmón. Un carrazo, digo, súper codiciado en esa época. Un supercoche. Y de la nada sale una mujer mayor, furiosa, y en medio de la noche empieza a bañar este coche con tinteros de negro indeleble. ¡Wow! O sea, un ataque directo y, muy personal. Súper personal. Y lo más loco es que la mujer de los tinteros era la mamá de una colega pintora. Aragón nos cuenta que las reuniones en los centros culturales en ese entonces terminaban tardísimo, a altas horas de la noche. Sí, y el ambiente era, digamos, bastante intenso. Exacto. Entonces, por pura caballerosidad, él decide llevar a esta pintora, a María Antonieta, a su casa. Y la mamá de ella estaba ahí agazapada esperándolo para atacar el Thunderbird. Y no se queda ahí la cosa, porque el nivel de drama escala rapidísimo. La señora esta, la mamá, va y le llama por teléfono a la primera esposa del artista. No inventes. ¿Qué le dice? Le suelta literal. Te mando pintarrajeado el carro del infeliz. Ni tú ni yo podemos aceptarlo. ¡Qué barbaridad! O sea, es un nivel de telenovela. Y claro, me imagino a Aragón llegando a su casa con el coche todo manchado, goteando tinta negra. Pues sí. Y la esposa lo recibe furiosa en la puerta. Le grita, guarro, ¿no tienes vergüenza? Ouch. Y, a ver, vamos a analizar esto, porque la reacción de él no es quedarse a pelear o pedir perdón. Él toma una decisión drástica, ¿no? Totalmente. Él opta por un exilio voluntario. Huye a lo que describe como las calles del desierto. Se va a refugiar a un taller incipiente que apenas estaba construyendo. Y hay que recalcar que este taller estaba en obra negra. O sea, para quien nunca ha estado en una obra negra en la Ciudad de México en época de frío, es congelante. Sí, no hay ventanas, es puro bloque de cemento helado. Exacto. Y el texto dice que duerme en una cama improvisada con unas tablas que colgó con cadenas, intenta prender la leña, pero la leña está húmeda y simplemente no prende. Y su única compañía, su perra Albania, que se le queda viendo con cara de interrogación, como diciendo, ¿qué hacemos aquí? Pobrecita la perra. Y él mismo dice que se resigna a ser una especie de antiguo monje penitente. Esa frase es clave, fíjate. El monje penitente. Es que sí, suena como la típica cueva de origen de un superhéroe. Como si necesitara que le quitaran todo, hasta el coche de lujo, para poder concentrarse en su obra. Pero yo te lanzo esta pregunta, o más bien este desafío. ¿Tú crees que este nivel de sufrimiento era un requisito para sobrevivir en ese ambiente? Es una gran pregunta, y creo que la respuesta está en cómo el propio autor llama a ese ambiente. Él usa el término mundillo defecano. Uy, mundillo defecano, suena fuertísimo. Sí, o sea, juega con DF, el Distrito Federal, y la palabra defecar. Lo fascinante aquí es que este término ilustra perfecto esa relación de amor-odio de la época con los círculos artísticos. Claro, o sea, era un ecosistema súper tóxico, pero al mismo tiempo dependían de él. Exactamente. Y el frío, el aislamiento y la obra negra del estudio no son solo un castigo, son un reflejo de su estado de deconstrucción personal.
Necesitaba purgarse del mundillo defecano. Pues vaya manera de purgarse. Pero claro, este aislamiento monástico no dura para siempre. Y no es su familia quien lo rompe, sino una llamada del exterior. Así es. Apenas le habían instalado un teléfono en ese estudio helado. Y suena. Y es Miriam Rubinskis, una reportera del periódico El Día. Lo busca para una entrevista sobre su nueva exposición en las galerías de la Ciudad de México, que se llamaba Cabalgantes y Cabalgados. Y aquí es donde la escena se vuelve sumamente visual. Se quedan de ver en el estacionamiento de la galería. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la cinematografía de esta escena es espectacular. Miriam llega en un auto deportivo amarillo. Sí, un color súper vibrante. Súper vibrante. Y además viene vestida con una minifalda verde esmeralda que el texto describe como muy untada. Y en contraste total, Aragón llega en un auto gris opaco. Vestido de gris opaco, con unas barbas largas y una cachucha negra. O sea, un choque de colores saturados contra la monocromía absoluta. Es como si fuera una representación física perfecta del arte crudo encontrándose con los medios de comunicación, ¿no? Exacto, es una metáfora visual increíble. Y yo me pregunto, ¿fue esta brillantez de la reportera, esta irrupción de color, el catalizador que lo obligó a salir de su escala de grises? Yo diría que sí. Lo fascinante aquí es cómo este contraste cromático en el estacionamiento anticipa exactamente lo que ella y el público iban a experimentar dentro de la galería. Miriam es ese puente necesario entre el creador aislado y el mundo exterior. Pues vamos a cruzar ese puente y entrar a la galería, porque de ese exterior gris y helado pasamos a una exposición que es una explosión sensorial. Sí, Cabalgantes y Cabalgados no era una exposición de esculturas estáticas y aburridas. Para nada. Eran ensambles de formas semiorgánicas hechas de fibra de vidrio transparente, con unos cortes repentinos muy locos. Y lo más interesante es el mecanismo. Tenían luces y sombras móviles en el interior. Ajá, usaba un sistema de lámparas chinescas que giraban sobre una aguja y se movían nada más con el calor que subía de los focos. Es pura termodinámica aplicada al arte. Si conectamos esto con el panorama general de la época, vemos la evolución del arte cinético. O sea, arte con movimiento. Exacto. El arte de esos años buscaba desesperadamente romper la barrera entre la obra estática y el espectador. Querían integrar el movimiento y la temperatura, convertir la galería en un organismo vivo. Y vaya que estaba vivo, porque además de las luces, había una atmósfera súper psicodélica. Había un grupo musical tocando en vivo. Unos tipos que el texto describe como greñudos, barbones, con ropa hipitesca. Sí, súper de la época. Y los olores. Dice que quemaban incienso, flores de huele de noche, varias hierbas y, esto me encanta, petates quemados. Olor a pitate quemado en una galería de arte. Es un detalle buenísimo. Buenísimo. Y Aragón no les decía músicos a los del grupo, les decía inductores visionarios. Decía que sus acordes armonizaban con las formas plásticas. Claro, querían inducir un estado alterado de percepción. Pero a ver, yo aquí te presiono un poco con esto. Porque suena a un rave moderno o a una de estas instalaciones inmersivas carísimas de hoy en día. Pero si somos críticos, si a esta exposición le quitamos el olor a petate quemado, le quitamos la música de los greñudos y el calor de las luces... Ya veo por dónde vas. Sí, o sea, las puras esculturas de fibra de vidrio habrían tenido el mismo impacto. O dependían de todo este teatro sensorial para funcionar. Es una crítica súper válida, pero hay que entender que, para ellos, la obra no era solo el objeto de fibra de vidrio. La obra era la experiencia completa. El entorno era parte de la escultura. Querían envolver al espectador, saturar sus sentidos. O sea que no podía separar la lámpara de la música, ni el olor de la escultura. Era un todo. Exactamente. Todo trabajaba en conjunto para sacudirte, para sacarte de tu zona de confort. Pues vaya que lo lograban. Y esta etapa de experimentación psicodélica lo lleva, curiosamente, a una evolución mucho más permanente. Porque él y Miriam empiezan a pasar tiempo en el estudio. Sí, regresan a ese estudio frío, pero ahora la dinámica es otra. Ajá. El texto menciona que ahora estaban rodeados de libros. Tienen estas divagaciones filosóficas profundas sobre el arte. Y esto es clave,
porque Miriam empieza a escribir artículos sobre sus obras. Lo inserta en la discusión pública formal, en el periódico El Día. Lo legitima, de alguna manera. Totalmente. Lo pasa de la galería alternativa a los grandes encargos públicos. ¿Y qué encargos? Porque pasamos de la fibra de vidrio transparente e inestable a dejar marcas permanentes en la ciudad. El texto menciona el monumento al maestro en Toluca, por ejemplo. Y fíjate en el cambio de público. De los músicos hipitescos pasamos a una inauguración con líderes sindicales y del magisterio. Es un giro de 180 grados. Pero el encargo que me parece más alucinante es el de la Fuente de las Salamandras. Esa historia es increíble. Y unos arquitectos le encargan esta obra en la zona de Huixquilucan, cerca de la Universidad Anáhuac del Norte, lo que hoy es la zona de Santa Fe. Que para la audiencia que conoce la Ciudad de México hoy, Santa Fe es puro rascacielos y corporativos. Pero en aquel entonces, y esto es lo impactante, era un basurero. Literal, un basurero enorme que apenas empezaba a rellenar. Y ahí es donde le piden que ponga su arte, en medio de los desechos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque él elige hacer un grupo escultórico masivo, pero ya no usa fibra de vidrio, usa cantera sólida. Talla la figura de una madre bañando a su retoño, y en el pedestal pone símbolos alquímicos. Una poesía tremenda. Es una ironía preciosa. Tomar un basurero urbano, un lugar de desecho en Santa Fe, y transformarlo en un espacio purificado a través de la alquimia de la cantera sólida. Es magia, literal. Esto plantea una pregunta importante sobre la escultura moderna mexicana. ¿Cómo Aragón logra transitar de esa ligereza y transparencia efímera de la galería a la pesadez y permanencia de la piedra? Como buscando un ancla, ¿no? Exacto. Y el texto cita al maestro Miguel León Portilla para explicar esto. León Portilla decía que el arte azteca antiguo se apreciaba justamente por su macizez. Macizez, qué buena palabra. Sí, esa nobleza de la piedra para dejarse cincelar. Aragón estaba buscando esa misma macizez, la victoria de lo permanente sobre lo efímero. ¡Qué viaje tan espectacular! Si recapitulamos rápido, empezamos la noche con un Thunderbird rosa salmón manchado a tinterazos por una suegra enfurecida. Pasamos por un estudio en obra negra, congelado. Luego tuvimos ese choque visual en el estacionamiento con la minifalda esmeralda y el coche amarillo contra el gris opaco. Nos metimos a una galería psicodélica con olor a petate quemado y luces impulsadas por calor. Para terminar cincelando esculturas masivas de cantera sobre los basureros de lo que hoy es una de las zonas más modernas de la ciudad. Es que es increíble. Y para quienes nos escuchan, creo que conocer esta historia cambia por completo la forma en que interactuamos con el arte urbano. Por supuesto, te das cuenta de que detrás de una estatua que parece muy estática y silenciosa, hay todo un historial. Exacto. Hay caos personal, hay debates filosóficos helados, hay revoluciones estéticas y mucho, mucho drama. El arte no nace en el vacío, nace de la vida misma, con todos sus accidentes. Totalmente. Así que los dejamos con esta idea para que la reflexionen. La próxima vez que vayan caminando o en el coche y pasen junto a un gran monumento de piedra o cantera en medio del ruido de la ciudad moderna. Vale la pena detenerse a pensar un segundo. Sí, pregúntense, ¿cuál será la historia oculta de caos, de rebeldía o incluso de un corazón roto que se esconde detrás de esa sólida e inamovible macizez? Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima.